Muy buenas noches. Como cada lunes, les damos la bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. C. Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. Continuando con el tema relacionado con el arte como herramienta valiosa para la sanación, hoy nos corresponde la ponencia que lleva como título Intervenciones artísticas para la salud cerebral. Esta corresponde a la segunda parte de las conferencias en arte y salud cerebral. La primera parte de estas pláticas titulada Creatividad, Arte y Salud Cerebral. Si no la has visto, te invitamos a que la veas. Nuestra invitada de hoy, la doctora Dafne Estefanía Durón Reyes, es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hizo geriatría por el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, UNAGAE, de la Universidad de Guadalajara. Geriatría neurológica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por la UNAM se encuentra realizando su Atlantic Fellow for Equity in Brain Health en Global Brain Health Institute en Trinity College Dublin. Ahora, con respecto a la descripción del tema, la creatividad y el arte tienen una base neurobiológica que estimula el cerebro, promoviendo la salud cerebral. Cada vez se descubren más usos terapéuticos del arte, consolidándose como herramientas valiosas en la sanación y el cuidado emocional. Cada vez se descubren más usos terapéuticos y su enfoque en prevención ayuda a reducir el estrés y mejorar el bienestar. En esta charla exploraremos cómo esta creatividad puede mejorar la salud cerebral con ejemplos prácticos para cada uno de ustedes. Doctora Daphne, bienvenida a Estudio. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación y por la invitación nuevamente. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora con la segunda parte de la charla. En la primera clase pues vimos lo que era la definición meramente del arte y la creatividad y ahora vamos a ver las intervenciones. ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Está correcto? Sí. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver las intervenciones basadas en el arte. Voy a apagar un poquito mi cámara para facilitar que las diapositivas se vean bien. Y entonces, lo importante aquí a recordar, o como un poquito de recordatorio de la clase pasada, que la salud cerebral nos referimos con este resultado que vamos adquiriendo no solamente en relación a nuestro cerebro, sino a todos los factores de riesgo y factores protectores que vamos adquiriendo a lo largo del trayecto de vida. Es, por lo tanto, un concepto multidimensional y dinámico que abarca esferas cognitivas, emocionales o afectivas y las motores o biológicas, de manera que nosotros, como decíamos, vamos acumulando, pues prácticamente desde que estamos en el vientre materno hasta la edad adulta y adulto mayor, un montón de factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, la baja actividad física, depresión, aislamiento, etcétera, y factores protectores que sean lo contrario, ¿no? Ejercicio, mantenerse activo socialmente, aprender una actividad nueva, la creatividad, que es parte importante, y el control de todos los factores cardiovasculares, ¿no? Presión arterial alta o control de la presión arterial, de la glucosa, y evitar, pues, toxicomanías como alcohol y tabaco. Y en el caso del envejecimiento, pues también recordar que también es el resultado del trayecto de vida, es decir, envejecemos pues prácticamente desde que nacemos, aunque está más marcado dependiendo qué aparatos y sistemas veamos, desde los 30 años, y ya cuando nos acercamos a la consulta de geriatría, pues arriba de los 65 años de edad o después de los 50 años, si es que tenemos alguna condición que acelera el envejecimiento, como puede ser vivir con VIH. Igual el envejecimiento es multidimensional y dinámico, es diferente entre cada órgano, sistema, incluso entre cada persona y en cada región en donde vivimos, ¿no? No es lo mismo envejecer, ya decíamos, en México que en Suiza o en el área rural que en el área urbana. También abarca áreas cognitivas, emocionales, biológicas y sociales, y dependiendo de qué tantos factores de riesgo vayamos acumulando a lo largo de la vida o de qué carga alostática tengamos, qué tanta resiliencia vamos a tener y cuáles serán como nuestras trayectorias, ¿no? Si es un envejecimiento exitoso, si vamos tendientes más bien hacia la cronicidad y la fragilidad, o si tenemos la capacidad de recuperarnos después de un evento agudo, como una caída, neumonía, fractura, etcétera. Entonces, también como una manera de recordatorio, pues saber, como les decía, que cuando envejecemos no todos lo hacemos
en iguales condiciones, si bien es algo inherente a los seres vivos y a los seres humanos, y tenemos como una generalidad que se llama norma, es decir, como la mayoría cruzamos por esas fases, pues no a todos nos pasa lo mismo, y esto lo sabemos aparte de los estudios poblacionales, pues porque hay estudios también en gemelos idénticos, ¿no? Es decir, son personas que tienen el mismo código genético, pero que por alguna razón no tienen el desarrollo de las mismas enfermedades, sobre todo específicamente en el estudio del envejecimiento. ¿Por qué pasa esto? Pues porque tenemos factores adicionales que van relacionados pues con el entorno o epigenéticos o el exposoma social que hace que nuestro reloj cronológico, que es la cantidad, digamos, de velitas que le ponemos al pastel o la cantidad de números de años que sirven para estudios epidemiológicos, es diferente a los relojes biológicos. El reloj cerebral, por ejemplo, el reloj biológico, pues no sé, mitocondrial, lo que ustedes quieran, ¿no? La relación en la que se mide qué tanto envejecemos biológicamente versus cómo nos vemos. Entonces, por ejemplo, en esta foto les muestro una de las varias fotografías que hizo un dermatólogo sobre el envejecimiento específicamente de la piel, pero bueno, que refleja también el envejecimiento biológico, ¿no? La piel es de los órganos que envejecen más rápido en comparación al resto, ¿no? Como por ejemplo el aparato digestivo que tarda mucho más en tener cambios. Entonces, en relación a la piel, lo que hizo este dermatólogo fue investigar a gemelos, pares de gemelos idénticos, es decir, insisto, están formados igual, tienen los mismos genes, pero ver cómo envejecían diferente dependiendo de los factores. Entonces, por ejemplo, estas fotografías son de unas gemelas idénticas, las dos tienen la misma edad, las dos son del mismo género biológico al nacer, sexo biológico al nacimiento, mejor dicho. Las dos tienen 57 años, pero una se ve un poco más envejecida que la otra. Entonces, por ejemplo, la gemela que está de este lado tiene, adicional a tener la misma base genética y la misma edad cronológica o las mismas velitas en el pastel, tiene otros factores de riesgo que se fueron acumulando, que fue fumar durante 20 años, más exposición solar, menos uso de protector solar, que en este caso pues sería el factor protector, el protector solar. Y en cuanto a la cuestión social, pues ella pasó por un episodio de estrés bastante importante que fue el divorcio, ¿no? Y eso también implica pues cambio de roles. Entonces, eso explica por qué las dos teniendo la misma base biológica y teniendo el mismo número de años, pues el envejecimiento, al menos de la piel, no es lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasa con otros órganos. Entonces, cuando nosotros envejecemos, que insisto, esto lo hacemos todo el tiempo, envejecer es resultado de vivir, pasamos varias transiciones importantes. De estas, como varios hitos importantes que tenemos son la jubilación, que puede estar ligada o no a duelo. Hay para personas quienes la jubilación puede ser algo, pues, fuerte por la pérdida, digamos, de los roles sociales, por menor contacto social con otras personas, porque, bueno, pues dejan ir al centro laboral. O bien hay personas en las que la jubilación implica un goce, ¿no? Tener que suspender la actividad laboral y poderse dedicar a hacer otras cosas, a los hobbies o alguna actividad creativa. Entonces eso va a depender mucho de cómo fue que se suscitó ese periodo de jubilación y también en qué edad llegó y qué actividad hacíamos, porque no es lo mismo jubilarse a los 35 siendo futbolista que jubilarse siendo obrero a los 70 años, ¿no? También igual el envejecimiento puede ir ligado, desgraciadamente, a procesos de discriminación asociados a la edad, que se llama edadismo. También esto puede llevar a menor actividad social, esto puede ser por muerte de coetarios, puede ser por pérdida de las parejas o los cónyuges, pero también igual muchas de las veces ligado pues a esta discriminación por edad y eso se puede asociar con aislamiento social, lo cual incrementa el riesgo de tener sentimiento de soledad, que no es lo mismo que aislamiento social. Aislamiento social es cuando nos quedamos sin redes sociales de apoyo o nos quedamos como solos, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos en COVID en la pandemia, pues tuvimos que estar aislados, o sea, sin nadie cerca. El sentimiento de soledad es esa como sensación incómoda de que a pesar de que estés rodeado de personas o que tengas ese nexo, aunque vayas al trabajo, no te sientes completamente acompañado. Entonces, ese sentimiento de soledad, por supuesto que incrementa si tenemos aislamiento social, pero es mucho mayor conforme vamos envejeciendo, sobre todo pues por estos cambios de roles y pérdidas que experimentamos. Entonces, hasta un 25% de las personas mayores pueden llegar a tener sentimientos de soledad. Hay también por lo mismo mayor probabilidad de tener problemas relacionados a la salud mental, específicamente depresión y ansiedad, con síntomas muy diferentes a los que se presentan en personas jóvenes. En personas jóvenes es más fácil que relacionamos con tristeza continua, con llanto,
Y en personas mayores es más fácil sentirlo como desesperanza, apatía o pérdida de la motivación, irritabilidad o incluso problemas de memoria. Y en relación a lo que dice aquí de biológicas y físicos, pues también hay cambios que son de manera crónica hacia los cambios pues biológicos, ¿no? Al envejecimiento del resto de los órganos y aparatos eh, pues de nuestro cuerpo y en ocasiones hasta en un 60% se puede asociar con alguna enfermedad crónica que no necesariamente lleve a discapacidad o a dependencia, pero sí alguna enfermedad crónica, ¿no? La más frecuente, hipotiroidismo, por ejemplo, está en el 50% de las personas mayores de 65 años, sin necesidad de que cause algún tipo de discapacidad, pero sí la necesidad de acudir a las consultas. Estos datos salen de un estudio que se llama TILDA. El TILDA es uno de los estudios del envejecimiento longitudinal, es decir, seguimiento en años de personas mayores en Irlanda. Así como hay estudio en Tilda, hay un estudio similar en Estados Unidos, otros en otros países de Europa, en México y en otros países. Pero Tilda ha sido uno de los estudios o de las cortes mejor hechas y mucho más grandes porque van recabando datos de las personas cada 2 años desde los 50 años de edad e incluye cortes en personas que no tienen discapacidad y en personas que tienen discapacidad, discapacidad intelectual, etcétera. Y bueno, en Irlanda resulta que además de contar con la mayor cantidad de personas mayores que envejecen con una mejor calidad de vida, pues resulta que también fueron los primeros que empezaron a incluir en los estudios epidemiológicos las actividades creativas y actividades adicionales que van relacionadas a la salud cerebral que no se buscan en otros estudios epidemiológicos, ¿no? Es decir, en estudios de Estados Unidos, de México, de España, etcétera, todos buscan si las personas fuman, si toman, si tienen presión alta, si tienen discapacidad, etcétera. Pero aquí ellos empezaron a buscar también, un poco como buscando por qué las personas mayores de Irlanda seguían tan activos, si tenían algo que ver, pues la relación con las artes. Y resulta que sí. Entonces, en esta corte lo que se vio, aparte de las cifras que les mostré en la diapositiva previa, es que muchos de ellos, a pesar de que tienen incremento en la edad cronológica, se mantienen haciendo actividades creativas todo el tiempo. No necesariamente que sean todos artistas, sino que la mayoría se mantienen por las tradiciones irlandesas, pues haciendo cosas relacionadas con cuestiones relacionadas a la creatividad, ¿no? Escuchar música o la radio. Vemos aquí que casi todos lo escuchan pues casi diario, creo que nosotros también, pero bueno, casi diario. Es muy poco el porcentaje que casi nunca escucha música. Leer libros o revistas también es un porcentaje alto, casi 50%. Hacer otras actividades creativas, incluyendo incluso pues salir a convivir con amigos, ver películas, a partidos, se refieren aquí a encuentros deportivos, de rugby, de cricket, etcétera. También se mantienen bastante constantes, entonces eso ha ayudado mucho a que mejore la calidad de vida. Y entonces, recordemos que esa es una corte, es decir, sigue personas que no tienen enfermedades a partir de los 50 años y hay una corte específica para discapacidad. Entonces, esta es de las personas que no tienen discapacidad como de base. A lo largo del seguimiento pueden tener alguna discapacidad, pero estos de inicio no tenían nada. Entonces, lo que ellos vieron es que estudiando a los pacientes, a las personas, mejor dicho, desde los 50 años, en relación con aquellos que tenían unas actividades creativas altas, que ellos para eso hicieron este score que se llama el score o el índice de actividad creativa, eh, con enfermedades crónicas que se asocian con fragilidad, con caídas, con discapacidad, con mayores visitas al servicio médico, se dieron cuenta que los que tenían un score mucho más alto solían tener menos frecuencia o se asociaba menos con alteraciones visuales, alteraciones auditivas, con discapacidad, con enfermedades crónicas, más de una enfermedad crónica y sobre todo con reporte de dolor. Aquí las cifras que están como en negativo quiere decir que tienen menos. Y en relación a la salud mental, también midieron calidad de vida, soledad, esto porque la soledad ha sido un problema en crecimiento en los países que están en Europa y más hacia la parte norte, porque se asocia también mucho con depresión y con ideación suicida, siendo que Reino Unido e Irlanda han sido de los países que más índice de suicidio pues han tenido, ¿no? Entonces por eso les interesaba saber esto. Entonces ellos buscaron calidad de vida, soledad, depresión,
Preocupación, no como tal ansiedad, solo el sentimiento de sentirse preocupado o estresado de manera constante, porque sabemos que al estar estresados de manera constante favorecemos inflamación de bajo grado crónica en el sistema nervioso central y eso también tiene impacto negativo en el envejecimiento, específicamente en el cerebral y el estrés percibido. Entonces, lo que se fijaron es que aquellos que tenían un índice o mayores actividades creativas en comparación con los que tenían más bajitas, pues tenían una menor asociación o menor nivel de soledad, menores niveles de depresión o probabilidad de tener depresión, de este sentimiento de preocupación y de estrés, y tenían una mejor calidad de vida. Y a mayor actividad creativa que tenían, pues esto era mucho más notable. Entonces, en resumen, lo que sale de esta corte que empezó, este estudio que empezó en el 2017 y se reportó hasta 2021 y que sigue actualmente reportando cosas y seguirá en estudio, pues es un estudio longitudinal, se acaba cuando los participantes fallecen, pues vieron que las actividades creativas mejoran la salud física o las condiciones médicas crónicas específicamente, mejora la calidad de vida, mejora la salud mental y hace que tengan menor sentimiento de soledad. Eso es en relación a las personas con un envejecimiento, digamos, saludable o sin el reporte inicial de algún trastorno neurocognitivo. ¿A qué nos referimos con trastorno neurocognitivo o demencia? Pues este síndrome clínico que es considerado un paraguas, es decir, incluye muchos signos y síntomas o muchas presentaciones y que se presenta cuando tenemos un menor funcionamiento o un deterioro en uno o más dominios cognitivos. ¿Cuáles son estos? Atención, memoria, cálculo, cognición social, que es la capacidad como de entender el contexto social, lenguaje, concentración y habilidades visoespaciales y motoras. Es decir, que este deterioro afecta las habilidades de la persona para llevar a cabo las cosas de la vida diaria o lo que tenemos que hacer diario y sobre todo las cosas que más nos importan. Entonces, si esos beneficios pasaban con las personas que tienen un envejecimiento saludable, probablemente con las personas que tienen demencia, pues va a ser mejor. Entonces, nosotros para poder prescribir actividades creativas o arte específicamente, porque es un contexto como diferente. Cuando estamos hablando de envejecimiento saludable o de personas que no tienen ninguna enfermedad, hablamos de acercar el conocimiento creativo a la comunidad o la aproximación a la comunidad, sobre todo para hacer crecimiento como de redes de apoyo. En el caso de las personas que ya tienen alguna condición médica, demencia, hipertensión, etcétera, hablamos entonces de unas intervenciones basadas en las artes, es decir, como un poco un tratamiento no farmacológico. Y para poder hacer este abordaje tenemos que hacer una historia clínica, ¿no? Especial. En el caso de los que tienen problemas de demencia, pues hay que hacer la historia clínica médica habitual, la valoración geriátrica integral en caso de que tengan más de 65 años o más de 50 años si es que viven con VIH. Hacemos la evaluación objetiva del deterioro cognitivo. Esto puede ser con escalas como el MoCA, el ACE, RUDAS, etcétera, dependiendo en qué contexto estemos y qué nivel de escolaridad tengamos, se escogerá el necesario en relación a las pruebas neuropsicológicas y el estadio de la funcionalidad, si está en estadio leve o deterioro cognitivo leve, demencia leve, moderada, severa, etcétera. Hacemos también una valoración de la esfera afectiva o emocional, donde buscamos los síntomas no cognitivos de la demencia o síntomas neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad, ideación suicida, etcétera. Lo hacemos con varias escalas. Estas son algunas de las que usamos, que es el inventario de síntomas neuropsiquiátricos de Cummings, el inventario breve, el de ansiedad, que es GAT-7, PHQ-9, que es para depresión, GDS también es para depresión, específicamente más para personas mayores, y el GATS, que es para personas mayores hospitalizadas para depresión. Y hacemos también un historial que se llama creativo, una historia clínica, pero digamos meramente como del arte de las actividades creativas. ¿Por qué? Pues porque para favorecer el apego, lo más importante es que a la persona le guste la intervención que vamos a hacer. Si no le gusta, pues no los vamos a forzar. En México decimos que a fuerzas ni los zapatos entran. Pues acá es igual. No vamos a exigir que una persona entre a una clase de danza o de baile si a la persona nunca le gustó bailar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es si la persona tiene alguna formación artística formal o no, si alguna vez ha tomado alguna clase de arte o de alguna actividad creativa y si le gustó o no para pues aprovecharlo. ¿Cuáles son sus percepciones acerca de las actividades creativas, de las manualidades, del arte en general? ¿Cuáles son sus gustos y disgustos? Como saber exactamente cómo vamos a personalizar la terapia.
Y en el caso de las personas que ya tienen demencia en un estadio un poco más avanzado, que es más difícil hablar con ellos porque tienen problemas de lenguaje, mutismo, afasia, etcétera, pues lo que podemos hacer es platicar con los familiares para intentar hacer un poco como de reminiscencia y conectar a través de las actividades que nosotros vayamos a poner. De lo contrario, pues no vamos a tener ningún tipo de éxito. Y como valor adicional, lo que podemos hacer es evaluar la calidad de vida. Eso es algo muy subjetivo, pero lo que podemos utilizar son varias escalas. Esas que están aquí son las escalas de calidad de vida de varios ítems. Esta es de 39, hay una breve de 9 y de 15, y hay unas específicas para dolor, etcétera. La que está aquí abajo es para afasia o para problemas de lenguaje. Y entonces, de las terapias más conocidas, pues está la musicoterapia. Existen personas que se dedican como tal a dar musicoterapia, y aquí lo que yo les muestro es lo que viene um, en un toolkit o en una como barra de herramientas que se pueden utilizar para dar la terapia si es que apenas estamos empezando. Lo importante de la musicoterapia, como les enseñaba en la clase pasada, es que activa varias áreas al mismo tiempo. Entonces eso lo podemos aprovechar en diferentes tipos de condiciones, ¿no? Incluso para personas que no tienen ningún tipo de demencia, como para favorecer la convivencia y mejorar las demás áreas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque por varias vías, como viene aquí en la imagen, que este es un cerebro visto de lado, acá está la parte de adelante, que es el frontal, la parte de atrás es el occipital, el parietal posterior, la corteza dorsolateral del frontal, el cíngulo anterior, acá está el cerebelo, aquí está la corteza orbitofrontal, frontal medial, y hacia acá abajo todas las áreas como más basales del cerebro que nos permiten tener atención y que conectan también con los núcleos de la base, que son como digamos unos operadores o una central donde se va conectando la información de un lado para otro para llevar las cosas del área auditiva o de los área emocional hacia las áreas motoras, por ejemplo. Entonces, a través de la vía auditivo-motora, que está aquí ilustrada en color morado, favorecemos tanto las cuestiones cognitivas porque mejoramos la memoria y las reminiscencias, pero también mejoramos las áreas motoras porque esto se conecta con los núcleos de la base y las áreas motoras. Entonces, cuando las personas tienen algún problema de movimientos o con el manejo de la dopamina, como pasa en la enfermedad de Parkinson, al ponerles un ritmo constante, las personas pueden seguir mucho más fácil el movimiento y poder lograr tener incluso una marcha más rítmica o mejorar la marcha, cosa que no pasa con la enfermedad de Parkinson, que se quedan un poco congelados, ¿no? Entonces así rehabilitamos la marcha. Se activa la vía límbica, igual a través de las vías auditivas, llegan a los cuerpos mamilares, a la amígdala, al núcleo accumbens, y entonces activamos nuevamente el área emocional, pero también el área cognitiva al mejorar la memoria a través de los recuerdos emocionales, ¿no? Entonces a lo mejor no nos acordamos específicamente de quién está cantando esa canción, pero podemos evocar sentimientos agradables o historias agradables a través de escuchar la música o la historia de cómo se hizo la música o incluso un instrumento en específico o una voz, ¿no? Eso puede pasar cuando activamos esa vía. La vía somático-motora ya más o menos se las explicaba de cómo el ritmo y el reconocimiento de patrones tiene la ventaja de activar estas áreas motoras para poder producir el movimiento constante sin dejarle todo el trabajo ahí a las áreas que están afectadas, por ejemplo, cuando tenemos enfermedad de Parkinson. Activa también vías autonómicas, lo que hace que mejoremos bastante todos los síntomas conductuales o esa sensación como de sentir palpitaciones, ansiedad y todas las descargas que tenemos cuando tenemos mucho estrés, todas esas cosas que no controlamos de manera voluntaria. La musicoterapia tiene muchas modalidades y también va a depender del estadio en el que esté la enfermedad o de qué es lo que querramos hacer. Y va desde cosas más complejas como la escritura y la composición, que puede ser guiada o puede ser grupal, donde se pueden escribir solamente letras o como tal toda una canción completa. Está para etapas más avanzadas o personas que a lo mejor no quieren ejecutar como tal la música. Está la escucha activa o guiada, que es tal cual, pues ponerle más atención a la música y digamos como analizar parte por parte. Son sesiones individualizadas o pueden ser también en grupo, de acuerdo a la música que nos gusta. Igual aquí también es importante preguntar dentro de la historia clínica qué tipo de música le gusta. A veces asumimos que por tener cierta edad cronológica, vaya, por ciertas velitas en el pastel, le va a gustar o no le va a gustar cierta música, pero a veces resulta que no, y entonces estamos pensando que, ay, bueno, como tiene 70 lo más seguro es que le guste
si es mexicano, las rancheras, y entonces le voy a poner a Vicente Fernández. Pero resulta que no, que a esa persona le gustaba mucho más el rock and roll y entonces hay que ponerle música en inglés de rock and roll, ¿no? Entonces, para eso es importante preguntar cuáles son sus gustos. Aquí de música expresiva se refiere a que ponemos música sin letra, o sea, es lo que llamaríamos, ajá, como música instrumental o música clásica, etcétera. Y a través de los acordes o de la melodía, hacer algún movimiento conforme se sienta. No necesariamente tiene que ser baile, simplemente moverse. Puede utilizarse también mezclado con meditación para buscar relajación. Esto ayuda bastante cuando tenemos muchos problemas de estrés o que está demasiado activado el sistema autonómico o que tenemos una interocepción aumentada, es decir, que estamos muy pendientes de nuestra respiración y de nuestras palpitaciones y demás porque estamos muy ansiosos o estamos al borde de una crisis de pánico. Tener música nos ayuda a regular también el ritmo en el que estamos respirando y con eso bajar el ritmo cardíaco y relajarnos bastante. En cuanto a movimiento y música, puede ser tan complejo como la danza guiada o bien lo que les decía de esto de la música expresiva, movimientos libres con la melodía sin necesidad de que sea una coreografía. Simplemente si yo escucho que el acorde sube o que es un agudo, subo la mano. Si es un grave, bajo la mano, etcétera. Podemos hacer también análisis con las letras. Esto generalmente son sesiones grupales guiadas por musicoterapeutas para comentar las letras de la canción parte por parte. Se puede comentar el contexto social o simplemente la letra y repetirla, ¿no? O aprenderse la letra. De canto y vocalización también puede ir desde una clase de canto tal cual estructurada o hacer solamente vocalizaciones. Las vocalizaciones son para personas que no pueden emitir como tal los fonemas de las palabras, tienen afasia o que tuvieron un evento vascular cerebral. Y entonces esta vocalización ayuda posteriormente a producir palabras también, que ya les mostraré un ejemplo. Esas actividades pues obviamente son guiadas y casi siempre van de la mano de un musicoterapeuta, pero también de un especialista del lenguaje. Esto de clases adaptadas se refiere a que si la persona ya sabía tocar un instrumento musical, pues siempre puede intentar retomarlo. Si, por ejemplo, tiene demencia por enfermedad de Alzheimer, puede pasar que se haya olvidado digamos, la partitura, ¿no? De la canción, o puede haber olvidado algún tipo de técnica, pero el movimiento quizá básico de cómo tocar la guitarra, por ejemplo, no lo haya olvidado. Entonces, aquí de lo que se trata es de adaptar la clase, pues para volverle a enseñar, por ejemplo, si ya no puede leer la partitura, pues enseñarle a leer acordes de pisadas como normales o enseñarle algún tipo de acorde más sencillo. Otro tipo de adaptación que podemos hacer es cuando las personas tienen un evento vascular cerebral o tienen alguna amputación, por ejemplo, porque tuvieron diabetes y complicación por algún tipo de complicación vascular, se pueden adaptar los instrumentos para que se toquen del otro lado, por ejemplo, se pueden poner prótesis o se pueden modificar las técnicas para que se aprenda a tocar un instrumento específico, ¿no? A eso se refiere, va a depender de la necesidad de cada persona. Y otra manera en la que podemos hacer musicoterapia, que es un poquito similar a esta de escritura y composición, es la producción. Hay personas que no les gusta escribir, que no les gusta cantar como tal, pero pueden utilizar aplicaciones para hacer música o pueden hacer grabaciones y editarlas en la computadora o en alguna aplicación o hacer un video musical o poner un video a una canción que les gusta. Eso también entra dentro de la musicoterapia, siempre y cuando lo vayamos enfocando pues a lo que requerimos. Entonces, para la evaluación de la música, perdón, la utilización de la música como arte terapia, hay estrategias activas y estrategias pasivas. Hay varias guías que se pueden utilizar, insisto, hay una carrera como tal que es musicoterapia, entonces pues no les voy a dar la pauta general de eso, pero que sepan que existen todas estas por si quieren explorar alguna, que es la terapia de entonación melódica, que esto ayuda bastante cuando hay problemas de lenguaje o cuando hubo algún problema que se relaciona con mutismo, por ejemplo, síndrome de estrés postraumático. Eh, Esta otra también es para Alzheimer, perdón, para afasia. Terapia de canto como tal, que puede ser individual o en grupo. Cantar canciones familiares, que sirve como para reminiscencias, para las demencias y deterioro cognitivo leve.
habla asistida de la música y canta con pistas dinámicas, que esta puede servir también para cuando tenemos algún problema del movimiento o cuando queremos facilitar la socialización. Y las estrategias pasivas son aquellas en las que no necesariamente tenemos que crear nosotros la música o participar de la música, pero disfrutar la música y hacerla como la escucha activa. Ese método se llama HIM. Ahí está, por ejemplo, el análisis también, pues, de lo que produce la música, ¿no? De algún instrumento musical, como tal, ir y tocar el instrumento, o sea, palparlo, no necesariamente utilizarlo, vaya, estudiar la historia de la música o de algún músico o de algún artista que nos guste, eso también se incluye como musicoterapia. Cuando estamos haciendo el análisis se puede poner la música de fondo y bueno, la cuestión aquí es que se favorezca en la formación de nuevas redes neuronales, pero no necesariamente que toques la música. Esto se ha visto en la musicoterapia en general que favorece el control de los síntomas inicialmente no cognitivos o neuropsiquiátricos de la demencia y también mejora el rendimiento global de la cognición. Entonces, esa es una revisión de varios estudios en donde lo que se ve es que la musicoterapia, dependiendo de la modalidad, pues puede mejorar la cognición de manera global, sobre todo mejorando la memoria, la fluencia verbal, mejora los síntomas psiquiátricos, reduce ansiedad y depresión, reduce agitación, sobre todo porque esto va ligado a irritabilidad, ansiedad, depresión. Puede llegar a tener un efecto sobre la apatía. Aquí tómelo con un grano de sal. Cuando las personas tienen demencia frontotemporal, esta apatía va a ir en aumento. Entonces, de inicio puede mejorar, pero conforme va aumentando la, el el proceso de la enfermedad, pues la apatía no mejora ni con medicamentos ni con musicoterapia, pero cuando están en una etapa leve a moderada puede mejorar y si no es por demencia frontotemporal, como por ejemplo enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy o la que está asociada más bien a depresión, sí reduce la apatía. ¿Okay? Sobre todo cuando va ligado a ejercicio y que tenemos un ritmo constante. En la clase pasada o en la charla pasada veíamos cómo la música y el lenguaje tienen ciertas áreas que se traslapan y que incluso nosotros podemos primero hacer ruiditos o balbucear antes de hablar, ¿no? Y podemos utilizar también esa conexión extra para poder rehabilitar el habla. Entonces les voy a enseñar un video para que esta imagen que les mostraba la vez pasada quede a lo mejor un poquito más clara, ¿no? De cómo usamos unas vías como para la parte de adelante, para el movimiento del aparato fonador y vías un poquito posteriores o más hacia atrás del cerebro para recabar, digamos, la memoria episódica y todo el bucle fonológico del habla o los sonidos del habla. Y hay un área que las une, pero que si nosotros cantamos, entonces vamos a traslapar o vamos a usar unas vías adicionales que no usamos cuando hablamos normalmente. Y eso lo podemos ver aquí. Entonces, déjenme cambiar un poquito mi puntero, porque creo que esto es más fácil escucharlo y verlo que a que solo se los comente. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una sesión dual en un espacio de rehabilitación en Países Bajos. Esta es una persona, es un musicoterapeuta que está tocando el piano y ella es una terapeuta de lenguaje. Esta persona sufrió un evento vascular cerebral, es una persona joven, y entonces, bueno, a lo mejor quizá no entiendan la palabra que está diciendo porque es neerlandés, pero lo importante es que la terapeuta del lenguaje está diciendo una frase que quiere que ella repita y cuando quiere que repita no lo logra, pero si ayudamos con esta terapia que se llama de vocalización o utilizando la melodía o cantándola, vean cómo conforme va pasando el ejercicio o las repeticiones, lo logra decir. Entonces, vamos a escuchar.
chips. Ik heb zin in 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 chips. Wat heb ik een zin in chips? Ik heb zin in chips. Ja, en heb je ook zin in wat lekkers? Ik heb zin in chips. Wat zullen wij weer nemen voor lekkers? Ik heb zin in chips. Oké, heel goed. Dus als je zin hebt in wat lekkers, kan je zeggen: ik heb zin in chips. Ja, iets zoutigs, iets hartigs. Even zin. Ik heb zin in iets hartigs. Ok, entonces cuando nosotros estamos aprendiendo a hablar, de hecho, quizá lo hacemos un poquito como de manera inconsciente, le hablamos un poquito más lento y medio cantadito a los bebés, ¿no? Y entonces ya después hablamos o aprendemos la canción, ¿no? El abecedario A, B, C, D, y luego nos aprendemos el abecedario. Bueno, acá para rehabilitar se utiliza lo mismo. En este caso, la musicoterapia se utilizó como terapia de rehabilitación. Esto se puede utilizar también como terapia de mantenimiento, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, es decir, cuando sabemos que van a seguir avanzando a pesar del tratamiento, como en las demencias, pues esta terapia no es como tal para curar, sino para mantener y mejorar la calidad de vida. Y creo que lo más importante es eso, ¿no? Ven como ella se siente muy feliz de lo que ha logrado en un tiempo pequeñito, nada más con el uso de la música. Y pues esto, mejorar el ánimo, también mejora después los desenlaces y el apego a la terapia. Cuando no nos sentimos bien con una rehabilitación es difícil, pues, y nos sentimos mal y cansados, también es muy difícil como continuar con las clases, ¿no? Eso nos pasa a todos. Entonces, bueno, vamos a continuar con otras manifestaciones. En el caso de la pintura, no es necesario que seamos pintores, sino más bien acercarnos a utilizar lápiz, papel, colores, etcétera, pinturas. También hay estrategias activas y pasivas. De las estrategias activas tenemos esta técnica específica que se llama de regreso al cuaderno de dibujo o back to the drawing board. Esa fue descrita en el 87 y sirve mucho para favorecer toda la formación del lenguaje con sintaxis compleja o para poder hacer cuentos, por ejemplo, ¿no? Entonces funciona muy bien para todos aquellos que han tenido un daño cerebral adquirido en áreas del lenguaje o que tienen problemas de memoria, sobre todo de memoria semántica, funciona bien y funciona también como terapia de mantenimiento en enfermedad de Alzheimer en etapas leves. Hay también otro entrenamiento que es de dibujo funcional y está esta otra técnica que se llama dibujar juntos o drawing together. De estrategias pasivas, pues se refiere a visitar museos o ver obras, pinturas, analizar pinturas y sus elementos, hablar de la historia del arte alrededor del mundo y las pinturas cómo cambian a través del tiempo o de las culturas o estudiar la vida de artistas que han sido pintores, eso también ayuda. Estas técnicas no son aisladas, ustedes pueden hacer este tipo de estrategia pasiva y aparte tener la música como de fondo o tener aparte a alguien cocinando, etcétera. Se pueden mezclar, no son como aisladas, va a depender mucho de lo que nosotros querramos hacer. Entonces, en la charla pasada también les había mostrado lo que pasaba con una persona que tenía demencia frontotemporal, donde toda el área de adelante de su cerebro había dejado de trabajar o estaba trabajando menos y las áreas posteriores que eran más pegadas a la creatividad visual iban en aumento conforme ella iba perdiendo habilidades frontales. Entonces, esta es otra manifestación de lo que ella hacía, es Anne Adams. Esta es una obra que ella hizo en el 2002 cuando ya no podía hablar, pero toda la creatividad visual pues estaba muy activada. Fíjense, estas son pinturas, es acuarela, y a pesar de eso parecen casi fotografías, ¿no? Entonces, esto podemos hacer cuando tenemos enfermedades neurodegenerativas. En este caso, esta actividad no va a quitar la demencia frontotemporal, pero es una terapia de calidad de vida, ¿no? O sea, mejora mucho la calidad de vida. En el caso de las actividades también pasivas en relación a la pintura y a las artes visuales o plásticas, existe una técnica específica que se llama slow art o de arte lento. Esta se puede hacer tanto para personas que no tienen ninguna enfermedad, pero también hay adaptaciones para personas que tienen trastorno del espectro autista, para personas que tienen demencia, etcétera.
Este ejemplo que les traigo es del Museo de Arte Moderno de Irlanda, donde pues lo que se hace es al menos una vez al mes abrir espacios para personas que viven con demencia para que visiten el museo y tengan el área despejada para evitar caídas, que no haya demasiada gente para que no se vayan a estresar por el montón de gente que hay, o si se desorientan puedan regresarlos al grupo donde llegaron a ver el museo y que puedan apreciar pues el arte y sentir lo bonito que se siente ir a un museo y observar las obras de arte, ¿no? Lo que sea que vayan a sentir cuando ven un cuadro. Esto, sesiones que se llaman de arte lento o slow art tienen una característica adicional. Se reúne un grupo pequeño, como vienen aquí, no son más de 10 personas, enfrente de una obra de arte, la que sea, y la idea es que primero hagan ejercicios de respiración, meditación, se puede poner incluso aromaterapia o algún tipo de aroma bonito para que las personas se relajen bastante y luego vean el objeto que tienen enfrente. Puede ser una pintura, puede ser una escultura, cualquier otra obra de arte relacionada a la plástica. Y después se les pide que vean una parte específica de esa obra, por ejemplo, este color o lo que a nosotros nos guste. Por ejemplo, a mí me llama la atención el color azul, este pedazo, ¿qué es lo que yo encuentro ahí? ¿Qué tanta profundidad tiene? ¿Qué cree que significa ese color azul? ¿Qué creen que había pintado ese artista? Lo que sea, cualquier comentario es admitido. Y una vez que terminan todos de hacer sus comentarios y de retroalimentarse entre los que están ahí en el grupo, es decir, si yo digo, ah, pues yo creo que ese azul, pues como es azul turquesa, a lo mejor lo que pensó es que ahí se había quedado un pedacito de una nube que estaba afuera. No, bueno, yo creo que también se ve como una ventana, etcétera. Se pueden contestar unos a otros, todo está permitido. Después de eso, lo que se les pide es que anoten en una hoja lo que les gustó más de la obra, o si no pueden escribir o no saben escribir, se puede hacer un collage o simplemente escuchar activamente a los demás. Al final que todos terminan de hacer sus comentarios, la persona que está guiando explica a profundidad la obra y les dice de qué se trata y habla un poco del artista. Esta actividad es nada más ir a hacer eso, no implica ir a ver todo el museo porque toma su tiempo. Es decir, vamos a ver el arte de forma muy lenta, solo esa obra y es una experiencia bonita. Entonces, yo los invito también que si tienen oportunidad y entienden inglés, pueden entrar a la página de Lima. Ahí también hay sesiones de slow art o de arte lento en línea una vez al mes. Lo pueden hacer por Zoom y la experiencia pues es buena. Supongo que también hay de haber otros museos que puedan tener este tipo de exposiciones, entonces es bueno acercarse y buscar estas exposiciones. Es una muy buena experiencia. Y como les decía, cada vez más los museos están haciendo programas de arte, no nada más para los niños y los jóvenes, sino también para personas mayores, porque finalmente el cambio demográfico pues va hacia allá, es decir, ya vamos a hacer muy pronto, si no es que en varios países ya estamos así, como en México, que hay más personas mayores que niños menores de 5 años, entonces la mayoría de los programas también deben incluir a personas mayores y también la adaptación para personas que viven con demencia. Bien, ahora vamos a hablar de la escritura creativa y de la lectura. En cuanto a estrategias activas, tenemos el club de lectura como tal, el club de lectura grupal clásico, que es, pues se juntan varias personas, escogen un libro en específico o puede ser si es que hay algún problema mayor, digamos, que no tengan mayor escolaridad y apenas estén aprendiendo a leer o que tengan algún tipo de demencia, pues a lo mejor no todo un libro, pero un cuento pequeño o una revista, ¿no? Y después de eso, comentarlo. El storytelling se refiere a la creación de una historia o al arte de expresar historias, ¿no? Por ejemplo, puede ser basado en un objeto. Nosotros escogemos un objeto. En el caso de las personas que tienen demencia y que queremos hacer reminiscencia, les pedimos que escojan un objeto que les recuerde mucho a su casa o un objeto que les guste mucho y que describan ese objeto. Primero se hace que lo pasen alrededor de las personas que están en el grupo y una vez que ya todos han visto el objeto, que describan ese objeto, ¿no? Por ejemplo, puede ser un lápiz y decir, bueno, es que este bolígrafo o esta pluma me la regaló mi abuelo, es una pluma fuente, etcétera, ¿no? Y empezar a contar la historia. Y después de eso se puede escribir, ya sea que lo escriba la misma persona o lo escriba algún acompañante.
A eso se refiere el storytelling. La poesía guiada se refiere a un tipo de lectura de poesía de manera lenta, un poco como lo que les platiqué ahorita con el arte plástico, pero en referencia a la poesía. Y acá abajo son dos aplicaciones que se pueden utilizar para favorecer la escritura creativa cuando estamos solos en casa o que no podemos ir a algún grupo. Lo que hacen estas aplicaciones o estas páginas de internet, porque también están en internet, son libres, es que se abre una pantalla y ustedes pueden poner ahí, pues, personaje número uno. El personaje número uno se llama José Carlos. José Carlos es una persona de 60 años, vive en México, le gusta esto y van creando sus personajes, su línea de tiempo, a lo mejor un árbol genealógico y les ayuda para formar una trama y para ver los cambios que han hecho, corrige si tienen algún error ortográfico, etcétera. Entonces, es una buena idea si les gusta trabajar en la computadora. Si no, pues también la manera, digamos, un poquito más tradicional con lápiz y papel, pues es también eh, otra opción. En cuanto a estrategias pasivas, se pueden utilizar audiolibros. Esto ayuda bastante cuando se ha perdido la capacidad de leer, sea por una enfermedad neurodegenerativa, por algún daño cerebral adquirido o que somos analfabetas, pues los audiolibros son una buena opción. Se puede analizar un texto escrito, ya sea en silencio o pidiendo retroalimentación. Esto generalmente es grupal o al menos que haya una persona que sea de guía. Se puede hacer el resumen de textos y estudiarlos, relacionarlos un poco como con su cultura. Insisto, esto dependerá de qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, si queremos mejorar el vocabulario o la memoria semántica, pues entonces nos va a servir que sea este análisis en relación, por ejemplo, a las culturas o sinónimos o qué frases encontraste que no usas tú en tu país o cómo dijeron ellos tal frase, ¿no? Eso nos sirve porque vamos a favorecer nuevas conexiones para, digamos, tener frases adicionales en caso de que se nos olvide alguna, podemos tomar otra. Estudiar escritores también, sus vidas, sus obras. Y también otra estrategia pasiva es, bueno, si nosotros sabemos que la persona que ahora no puede leer o no puede hablar o que la demencia ha avanzado bastante, siempre le gustó la poesía o le gustó la literatura, pues también ir a leer poemas, cuentos, cuentos cortos o novelas a personas que ya no lo pueden hacer, pues también es parte de esto. Acá les muestro otro proyecto que se llama Escuchar y Decir o Hear and Say. Esto va también de la mano un poco con el codiseño o estudios cualitativos para personas que viven con demencia y sus cuidadores para disminuir la carga. Aquí lo que se hace es un poquito, se llama de storytelling también, pero a través de una entrevista semiestructurada se le pide a una persona que hable sobre un tema y se hacen preguntas abiertas, se graba toda esa conversación, se hace la transcripción. Esto afortunadamente ya con la inteligencia artificial es más fácil, se mete un programa y se hace la transcripción automática y uno solo corrige los errores ortográficos. Pero si no tenemos ese apoyo, pues esa manita, ¿no? Se graba con un celular o con una grabadora, pues como la que usaban los periodistas, y luego se pasa a mano todo y se corrige. A través de las frases, la idea o lo que se hace es quitar las preguntas y dejar solamente todo escrito como si fuera en prosa, como un cuento o como una novela. Y a través de las palabras que usaron los narradores, que en este caso son los entrevistadores, se arma la historia. Luego se le muestra a la persona que entrevistamos, ayudan a editarlo y así se forma una pequeña historia que va contenida en un libro mucho más grande y se hacen fiestas en las que se pueden leer estas historias. Puede leerla la persona a la que le entrevistamos o el narrador o lo puede leer otra persona si es que no tiene, si no le dan ganas de ella leerla, ¿no? O si quiere que alguien más lo lea. Y bueno, eso se llama Giransei. También esto lo pueden buscar en internet. Hay historias en español, en inglés, en chino mandarín, en árabe. Entonces, pues bueno, lo importante aquí es conocer la técnica para que sepan que se pueden hacer todas estas cosas. En relación a la danza, de las estrategias activas está la tangoterapia, que se hizo inicialmente para personas para afasia. Esto se hizo en Argentina, obviamente. Lo inició una terapeuta del lenguaje por su papá que tenía afasia y que también le gustaba mucho bailar tango. Entonces, esto lo que hace es favorecer
pues sí, bastante las áreas de movimiento, pero también mejora mucho el apego en relación a lo afectivo con la persona que estamos cuidando, entonces reducen mucho los síntomas conductuales. Está también este otro que es Dancing with the Stars, Aphasia Dancing Between Words, que es pues básicamente lo mismo, favorecer el movimiento eh, sin necesidad, digamos, como de establecer un lenguaje hablado, pero mejorar la motivación y de esa manera mejorar el apego al tratamiento. Esto se puede mezclar dependiendo qué es lo que querramos. Por ejemplo, se puede trabajar en grupos o en parejas con secuencias motoras, con músicas más sencilla o haciendo música con el cuerpo. Eso puede mejorar, por ejemplo, si tenemos algún problema motor por algún evento vascular cerebral o stroke, o si tenemos algún parkinsonismo o algún trastorno del movimiento como enfermedad de Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy. Y de las estrategias pasivas, es decir, cuando a lo mejor ya no nos podemos mover o no nos gusta bailar como tal, pero nos gusta apreciar la danza, pues analizar el video de alguien que está bailando, el análisis de los vestuarios para la danza, que también es un arte adicional el hacer los vestuarios, estudiar la historia de la danza o los distintos tipos de la danza, eso también se considera como parte de la arte terapia o de la terapia basada en el arte. Este se los mostraba la vez pasada de cómo la manera como activa en este caso de la danza en personas que no son profesionales bailarines también tiene efectos. Entonces, aunque sean ciclos cortos, que en este caso son 4 meses, también podemos favorecer todas las vías pues motoras principalmente y las vías que están relacionadas con las áreas visoespaciales y las áreas afectivas. En relación al performance o teatro, de las estrategias pasivas, pues es asistir al teatro, ¿no? Eso incluye pues recordar el día que tenemos que ir, cuál es la obra a la que tenemos que ir y socializar. Y el análisis posterior de la obra, de qué trató, qué nos gustó, qué no nos gustó, etcétera. Eh, Cosas más complejas como la organización y planeación de la obra, vestuario, escenario, luces o música, la producción, etcétera. O bien estudiar simplemente quién era el escritor de la obra de teatro, por qué se hizo en ese entorno, la implicación cultural, etcétera, ¿no? Y de las estrategias activas está el drama como parte de la designificación y también para favorecer, por ejemplo, el cierre de duelos, ¿no? Como es el Coactive Therapeutic Theater Model, perdón, la terapia o dramaterapia, ¿no? Y está también cuando pues, nosotros aprendemos una frase o un speech y lo podemos repetir, por ejemplo, cuando tenemos algún problema de afasia, pero que sí podemos repetir, como por ejemplo si tenemos una fase semántica, esto sirve bastante porque le podemos, la memoria sí sirve, lo que no sirve es la manera en la que formamos el lenguaje, entonces aquí le estamos dando una guía a la persona para que se la aprenda y la lea completita, ¿no? Entonces, estas son estrategias que pueden servir, por ejemplo, si la persona quiere dar un discurso, pues no sé, en alguna boda de alguna de sus hijas o hijos, o si tiene que dar un discurso al cierre de algún evento específico, eso ayuda bastante. Ayuda también para que tenga sus frases aprendidas ya y que se pueda comunicar un poquito más fácil aprovechando que la repetición la tiene mm, eh, pues intacta, ¿no? Y hay otra técnica activa que no es como tal hacer una obra de teatro como tal, pero se llama embodiment o es algo así como aprender a mover nuestro cuerpo, es conocer qué partes del cuerpo tenemos a través de nuestros músculos y nuestros movimientos o nuestra propiocepción. Y esto ayuda bastante también para mejorar todo lo visoespacial, ayudar el movimiento, pero también aprender a reconectar y tener un poquito de mayor conexión con otras personas. Aquí les mostraba la vez pasada el ejemplo de Brian Murray y de Matthew Malone. Brian Murray tiene enfermedad de Alzheimer y aquí lo que hicieron fue, bueno, él siempre ha sido actor, toda la vida ha actuado y dejó de actuar apenas este año, hace pues ya 2 meses, pero logró actuar y tener todas sus temporadas completas en esta obra de teatro a través de la producción de la obra. Entonces, lo que pasaba era que él tenía constantemente un apuntador, pero también estaba Matthew, que es él, haciendo el rol de, digamos, ser como este mismo actor, pero más joven. Entonces, si algo se olvidaba, pues él le daba el pie para entrar y para improvisar. Y como él ya tenía mucha experiencia siendo actor de toda la vida,
pues podía continuar la obra sin ningún problema. Si se olvidaba dónde pararse en el escenario, para solucionar este problema, lo que hizo la producción es hacer un escenario que girara. Entonces él no se movía y no había manera de que él diera un paso equivocado en relación a la escenografía, porque pues, la escenografía se movía conforme él se movía. En relación al audiovisual, que sería cine, video, etcétera, de las estrategias activas, pues es como tal, desde la creación de un guión para un cortometraje o una película, o incluso un proyecto fotográfico, o la instalación del mismo, o es decir, ser curadores, o hacer como tal videos, como el doblaje, por ejemplo. Este proyecto Dulcinea es para mejorar el lenguaje. Aquí lo que se hace es que se escribe y se sobrepone pues al video, ¿no? Es como si nosotros lo dobláramos. Y entonces así favorecemos todas esas áreas para hacer que las personas empiecen a rehabilitar el habla sin que estén haciendo ejercicios tediosos y repetitivos, ¿no? Digamos como que tengan un propósito. La otra, pues, es utilizar el teléfono para poder hacer un diccionario propio, es decir, si estoy olvidando las palabras o el significado de las palabras, bueno, pues, o no puedo pronunciar una palabra, le tomo una foto al objeto del que se me dificulta, abajo pongo el nombre y para qué sirve. Entonces, cuando vuelva a toparme con ese objeto o tenga dificultad para comunicarme, abro mi propio diccionario y aprieto la fotografía o quizá el audio de la palabra. De las estrategias pasivas, pues es ver cine como tal, o películas o cortometrajes y analizarlos o simplemente verlos de manera activa, ¿no? Disfrutar. Y lo mismo en relación a las fotografías, esto se puede ligar también al storytelling. Insisto, estas terapias generalmente van en combinación, no suelen ser multimodales, pero aquí solamente les estoy mostrando cuáles pueden utilizar ustedes. Y está esta otra que sería gastronomía. En relación a qué es arte y qué no, también depende mucho de dónde vean la definición. Entonces, la gastronomía cada vez más está tomando como parte dentro de estas artes menores, si las queremos llamar así, pero que sabemos que también activan varias áreas cerebrales, porque tenemos que acordarnos de la receta, tenemos que activar áreas motoras para movernos y hacer la receta, tenemos que hacer varias tareas a la vez, entonces hay que hacer memoria de trabajo y también tenemos que tener función ejecutiva, pero también tenemos que activar todos nuestros sentidos porque hay que oler todo lo que estamos cocinando, hay que probar lo que estamos cocinando, incluso escuchar los electrodomésticos, por ejemplo, y al momento de comer, de tener esa sensación de saborear algo, también activamos el sistema límbico y la memoria episódica y nos podemos acordar, por ejemplo, con una comida muy rica, muy casera, muy que siempre hacía nuestra mamá, nos podemos acordar de ese momento, ¿no? O bien si tenemos un mal día y comemos algo muy rico, hasta se nos pasa el mal día, ¿no? Entonces, la gastronomía cada vez está tomando un poquito más de auge como parte de las artes, al igual que otras artesanías como la cerámica, etcétera. Pero bueno, en relación a la gastronomía, esto me parece interesante porque es algo que todos tenemos al alcance y que también podemos hacer de manera grupal. De las estrategias activas, pues está el método Montessori para adultos mayores, que es un libro muy sensorial y que se va más relacionado para mejorar la memoria. Sirve mucho para terapia de reminiscencia por todo esto que les comentaba de que está unido directamente a nuestra memoria, pues no solamente de los hechos, de cómo se llama el platillo que estamos haciendo, qué necesitamos para hacer el platillo, pero también activa toda esa memoria emocional y la de los sentidos, tanto del gusto como del olfato. Entonces, como terapia de reminiscencia es maravillosa. Y para iniciar una historia, reminiscencia se refiere a recordar y empezar a contar algo a partir de o llegar a otro recuerdo a partir de un estímulo gancho, ¿no? Entonces, como estímulo inicial, una comida rica siempre abre conversación, ¿no? Aprender a hacer nuevas recetas y probarlas también es una manera nueva de favorecer la memoria y aquí podemos añadir incluso la jardinería porque cuando nosotros tenemos nuestro propio huerto, pues sobre todo las personas que tienen demencia, que a lo mejor ya no pueden hacer actividades más fuertes o más extenuantes porque también pudieran tener fragilidad, tener cultivadas, por ejemplo, las especias, no sé, menta, cilantro, etcétera, jitomate incluso, nos ayuda a tener un propósito y luego eso lo podemos utilizar para comerlo después y para iniciar igual conversación como parte de un acto social cuando estamos comiendo. Entonces, toda esa actividad es una actividad significativa, no es nada más plantar flores por plantarlas, ¿me explico? Entonces, es una muy buena estrategia en relación
al manejo de terapias basadas en arte. Y de las estrategias pasivas, pues va desde revisar recetarios, leer las recetas, memorizar los ingredientes y los pasos y luego probarlas, y estudiar la gastronomía de diferentes culturas y países. Entonces, en resumen, el arte o las terapias basadas en el arte mejoran la cognición global, mejoran la memoria, el lenguaje, bajan los niveles de ansiedad, mejoran la apatía, también disminuyen la depresión. En relación al movimiento, mejora desde la movilidad y al mejorar la movilidad y distraer incluso de la interocepción, o sea, de esta como actividad de atención intensa que tenemos a nuestro cuerpo cuando tenemos dolor, que nos duele hasta el cabello, también reduce el dolor crónico o persistente, mejora los episodios agudos de dolor y hace que las personas tengan menos uso de rescates para el manejo del dolor sobreimpuesto. Mejoran de manera global el bienestar, la calidad de vida y mejoran el sentimiento de soledad. Y en relación al apego, pues entre más arteterapia tenemos o más terapia hacemos similar cuando nos gusta, cuando hemos hecho una buena historia de qué es lo que nos gusta y a qué nos vamos a apegar, pues es un efecto que nosotros llamamos dosis dependiente. Eso está más ligado a los medicamentos, pero eso se refiere a que entre más hacemos, mayor apego tenemos, ¿no? Más activamos las áreas de recompensa y más queremos hacer y más efectos positivos vamos a tener. Hay varias guías que existen para poder hacer esta prescripción de arte. Insisto, hay personas que se dedican profesionalmente a la musicoterapia, a la terapia del lenguaje, etcétera, pero para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados y que tienen también oportunidad de hacerlo a nivel comunitario, pues está esta guía que se llama Arts on Prescription, es de Estados Unidos, pero viene todo completo, desde qué instalaciones tienes que tener, a quién va dirigido o a qué grupo va, dividido por grupos de edad, etcétera. Entonces es un buen apego. Y acá les voy a mostrar algunos de los resultados de algunas intervenciones basadas en el arte. Esta, por ejemplo, es de hilos de memoria. Esta se hizo en la Fundación INECO, que está en Argentina, en Buenos Aires. Y este es el resultado de una intervención grupal de un grupo de apoyo de familiares y personas que viven con la enfermedad de Alzheimer. Aquí lo que querían mostrar con su exposición colectiva eran los síntomas que tiene la enfermedad, que son adicionales al problema de memoria. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, aparte del problema de memoria, o sea, de que se olvidan las cosas recientes, suele pasar que se olvidan también las palabras, eso se llama anomia. Entonces aquí lo que simbolizaron ellos es que, bueno, leyeron este libro, que creo que era lo que el viento se llevó, y seleccionaron las palabras que se les hicieron más difíciles, y esas que se les hicieron más difíciles porque no recordaban el nombre o porque de plano nunca las habían leído, porque a lo mejor está muy rebuscada, etcétera, ahora de baja frecuencia, primero las subrayaron, después las tacharon y las bordaron, las cosieron con ese hilo rojo. Todas las obras de esta exposición tienen ese hilo rojo, por eso se llama hilos de la memoria, ¿no? Y entonces, cuando uno está leyendo este libro, pues no se puede entender porque está todo lleno de hilitos. Lo mismo pasa con las personas que tienen demencia cuando tienen problema de lenguaje porque tienen anomias. Entonces, esa es la manera en la que ellos canalizaron su duelo, pero también dieron a explicar a los demás qué es lo que pasa cuando tienen ese problema, ¿no? Acá hicimos otros ejemplos, estos fueron en Zoom después de la pandemia, entonces son sesiones que hacíamos con los participantes de un estudio que se llama RedLab. Este de acá, que se llama Llaves, bolsas, nombres, palabras, es una película muy breve que salió de hacer el ejercicio de hear and say o de escuchar decir que les comentaba hace rato, solamente que la persona que lo hizo se dedica a hacer películas, entonces se le hizo más fácil en lugar de escribir y transcribirlo, pues grabarlo. Y así surge esta película donde nos relatan la historia de esta persona que tiene demencia y su cuidadora. Y lo que hicimos en el grupo, pues fue ver la película y comentarla después. Entonces fue parte de lo que estuvimos haciendo en línea porque no nos podíamos reunir porque todavía era pandemia. Una de las cuidadoras también que tenemos de Guadalajara hizo lo mismo, una cosa que se llama libro de memoria. Esto se refiere a hacer como un álbum de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, como un resumen de nosotros en un libro, ¿no? En un álbum. Y esta cuidadora, Melissa, estudia cine, entonces en lugar de hacerlo escrito y con recortes como lo hicimos los demás, pues hizo un cortometraje con el testimonio de su abuelita, de Paz, su abuelita.
Y esta es una exposición también que hicimos con los participantes de RedLat con varias condiciones. Estas de acá son obras de una participante que tiene déficit de atención del adulto. Y acá personas que tienen Alzheimer, por ejemplo, aquí una hizo un bordado, esta otra también es un bordado, pero casi no se ve, es un cuellito. Y todos estos son vitrales, este es un tejido, punto de cruz, y este es pirograbado, o sea, se quema la madera y se hacen los dibujos igual, todas estas personas con demencia. Y entonces ahora voy a mostrarles un video que es un poco la conclusión, sobre todo para ustedes que a lo mejor no tienen algún tipo de demencia y que solamente quieren envejecer con calidad, es unos tips que nos deja Jane Fonda, de seguro la ubican, la actriz Jane Fonda, sobre cómo envejecer bien. Academy Award winner Jane Fonda, who happens to be Ted Turner's former wife and good friend, turns 87 later this month. This morning, she shares secrets for aging gracefully. Hi, I'm Jane Fonda. You might know me from being Jane Fonda for the last 86 years. So I know a lot about aging well, and I'm here to tell you something very important. You are being robbed of 7.5 years of your life. I'll explain. But first, let me introduce you to my friend. Can I say sorry, I have a foul mouth. That's Ashton Applewhite, and yeah, that is her real name. Yeah, it sounds made up. In the next few minutes, Ashton and I are going to add 7.5 years to your life. That's a lot of time. People with more positive age beliefs lived an average of 7.5 years longer than people who equated aging with disease and decline. In other words, one way to live longer is just to have a good attitude. But society is doing literally everything it can to make sure we don't have a good attitude, from the beauty industry Simply Ageless to what we see every day in the news. Questions are being raised now. How old is too old to remain in office? Lots of people assume we'll end up in the nursing homes, when in fact, less than 3% of us do. Of course, that doesn't stop us from talking about our senior moments. Oh, senior moment. Young people forget things too all the time. When I lost the car keys in high school, I didn't call it a junior moment. We are so brainwashed to equate old age with disease and decline and badness. All that stuff will lead you to believe that getting older is terrible. That's not just a little insulting, it's wrong. Come on, show me the science, Ashton. People are happiest at the beginnings and the ends of their lives. It's called the U-curve of happiness, and it's been borne out by dozens of studies around the world. No wonder it looks like a smiley face. So what do we need to make that happiness curve rise? Do we need perfect health? Nope, Money? nope. Microdosing? I cannot answer that with a straight face. I give up. It's having a solid community, the most important component of a good old age. I know what you're about to say. How do I build community if I don't already have one? There's a million ways to do it, but I'm going to talk about one that you can start right away from almost anywhere. Wait, me what? Hey, take it from me. It is true. Could you go back? Art classes are a great way to build community. We know that being in community is good for us. We know that having purpose is good for us. But the health benefits of being in art class in specific, it turns out, are fascinating. A National Endowment for the Arts study found art classes for older adults increased mental engagement, increased physical activity. They found new or stronger relationships. They visit the doctor less often. They are less likely to fall. All this art behind me was made by older people in art classes. And I define art broadly. Singing, Theater, dance, flower arranging. graffiti. Maybe I'd take a DJ class. Wow, I can feel the 7.5 years coming back. We should reframe having a senior moment. A woman named Barbara Hillary was the first Black woman to reach the North Pole, and she was 75 years old. Senior moment. So much of your life gets better as you age. We get less stressed, we become kinder to ourselves and braver, we're less judgmental, and best of all, we stop caring so much about what other people think of us, which, believe me, saves a lot of time.
Aging is the one universal human experience. It is a process of growth and self-knowledge that is a joy. Who knows what my next 7.5 years will bring? I'm ready for my senior moment. Ok, entonces, bueno, en resumen, el arte no reproduce lo visible, hace visible lo invisible. La medicina hace la vida un poquito posible y el arte hace que valga la pena vivirla. Entonces, el arte es para todos. Las intervenciones basadas en el arte son cuando ya tenemos una condición y que queremos hacer terapia de mejora o de mantenimiento, pero la creatividad mejora muchísimo el envejecimiento en general, la calidad de vida y pues como ya veíamos en el video es un buen tip para envejecer con gracia. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer a la doctora Dafne Durón por su conferencia. Eh, Ciertamente una interesante intervención para aquellas personas que presenten algún problema. De todo mundo conocemos a alguien y sobre todo a veces tenemos familiares cercanos, nuestra familia más, más cercana, amigos, amistades con los cuales nosotros podamos compartir este material eh, e impulsar siempre para la mejora del individuo, que es el propósito de todo esto. Ahora, vamos a pasar a la parte de las preguntas y con respecto a esto, la primera pregunta que tengo al respecto es ¿cómo la musicoterapia puede beneficiar a personas con problemas de movilidad como en la enfermedad de Parkinson? La musicoterapia lo que hace cuando tenemos algún problema para secuenciar la marcha, que es lo que pasa con la enfermedad de Parkinson, lo que pasa es que vamos perdiendo como la sincronía de hacer los movimientos de manera constante, todos en general, ¿no? Todos nos hacemos como más lentos, más rígidos, y en la marcha es un poco más notorio. Entonces, al momento de nosotros poner un compás, tan sencillo como aplaudir o, por ejemplo, la música que tiene marcado más el bajo o el tambor, mm, el tom de piso se llama, el pum, pum, hace que le demos una guía a nuestro cerebro de cuándo poner el siguiente paso o el siguiente movimiento. Entonces, de esta manera mejoramos la marcha y mejoramos la estabilidad siempre y cuando esté la música ahí, ¿no? Es una manera de hacer que, digamos, nuestro cerebro programe o reorganice nuevamente la secuencia de movimientos al andar y que tenga un ritmo constante, 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 como lo hacemos de manera normal cuando no tenemos la enfermedad. Entonces, sirve para eso y también mejora, dependiendo cómo lo utilicemos, si está mezclada, por ejemplo, con la danza, que en este caso sería el tango o el danzón. eh, Puede mejorar también la estabilidad de la marcha porque hacemos movimientos más como planeados en relación, digamos, a un cuadrado o un rectángulo. Entonces, pero para eso sirve en general, para dar el ritmo constante de la planeación secuencial de la marcha o de los movimientos. Ujú. Excelente. La siguiente pregunta, ¿puede llegar a necesitar menos medicamentos aquellas personas que realizan alguna de estas terapias? Mm, Llegar a necesitar más medicamentos. No, bueno, lo que se ha visto es que cuando tenemos la terapia conjunta, digo, hay condiciones médicas que deben llevar de cajón algún medicamento, ¿no? O sea, por ejemplo, insisto, si tuvieran un evento vascular cerebral, pues hay que tener el medicamento que previene que tengamos un nuevo evento vascular. Eso no quiere decir que quite el evento vascular, pero hace que no se forme uno nuevo. Cuando tenemos este tipo de intervenciones, normalmente lo que pasa es que las dosis de los medicamentos extras se quitan o incluso se retiran los medicamentos. ¿Por qué? Pues porque mejoran el ánimo, mejoran la apatía, mejoran depresión, mejoran ansiedad y al mejorar esto, también las personas, por ejemplo, que tienen mucho dolor, sea porque no se mueven o porque tienen alguna otra condición, fibromialgia, artritis, etcétera, también disminuyen la cantidad de dosis o de medicamentos de rescate, ¿no? O sea, hay medicamentos que son de base, que esos no se quitan. Pero los medicamentos que son extra, esos sí se llegan a retirar. Entonces, fuera de que les den más medicamentos, no, más bien se retiran. Los que son de base se quedan, esos pues no nos los podemos quitar, pero normalmente lo que pasa es que se van retirando porque se quitan los que son extra, los que son para otros síntomas que no son la enfermedad como tal. Ok, listo. Tenemos esta siguiente pregunta. ¿De qué manera las visitas guiadas a museos pueden adaptarse para personas con demencia? Ujú.
Bueno, lo que se hace es que primero se permite que sean entradas a grupos reducidos. Es decir, si ustedes van a un museo famoso, va a haber muchísima gente, la manera en la que se están moviendo es casi pegaditos, casi no alcanzas a ver las obras y eso puede ser muy estresante cuando tenemos alguna demencia ya en estadio moderado, por ejemplo, son demasiados estímulos, muchas caras, luces, sonidos, etcétera. Lo mismo cuando las personas tienen TEA o trastorno del espectro autista, también puede ser un poquito abrumador, etcétera. Entonces, lo que se hace en adaptaciones es que se asignan días y horarios que son flexibles o que son, o sea, no son 15 minutos, es 2 horas o 3, para que la persona pueda pasar a ver la exposición guiada normalmente con una persona que vaya acompañando a la persona que tiene la demencia, puede ser cuidador, amigos, familiares, etcétera, para que disfruten la estancia de manera como más tranquila, ¿no? Sin tanta gente, que se puedan parar cuando lo necesiten. Se les proporcionan banquitos o sillas o bancas, lugares donde puedan estar sentados. Se permite que estén más amplias las salas para que puedan pasar con silla de ruedas y también se permite que puedan entrar con cosas que les permitan tener una adecuada hidratación y alimentación, porque pues también puede pasar que si tienen, por ejemplo, algún tipo de ansiedad o incomodidad, puedan estar más tranquilos si están comiendo o si van a tomar agua, etcétera. Entonces, pero en general es eso, lo que se hace es que se asignan horarios y días en los que no haya tanta gente y en los que haya una guía y que puedan tener la oportunidad de tomar un descanso si es necesario. La otra adaptación que se hace es que se ponen salas como de áreas de confort, es decir, es un espacio donde no hay mucha luz, donde no hay mucho ruido, donde pueden estar tranquilos descansando, como que no se estimulen de tantas cosas o no se sobreestimulen y puedan continuar la visita guiada. Y la otra cosa que se hace también es que se favorezca que sean un poco más interactivos, que puedan agarrar cosas y que no se vayan a romper sin que vayan a lastimar ninguna obra. Por eso también debe de haber alguien ahí que esté facilitando la exposición. Y así es más, mm, pues es más llevadero también. Ok, bueno, esa pregunta va orientada más, alguien parece que tiene algún tema. Dice, ¿qué efecto tienen las artes en pacientes con trastornos neurodivergentes y pudieran estar más en riesgo de presentar alguna enfermedad neurodegenerativa en el futuro? Ok. En las personas que tienen neurodivergencia, digo, no necesariamente es personas con autismo, este tipo de intervenciones sirven también pues para que puedan disfrutar un poco más de las exposiciones. Hay también horarios específicos en los que van y hay también, o sea, están como las dos, para que vean la exposición como tradicional que tiene el museo con estas adaptaciones, o hay áreas específicas que son de estimulación, o sea, en donde en esa sala hay muchos más colores o hay más cuestiones como sensoriales para tocar, como, o sea, más interactivos los museos. En lo que mejora mucho, pues es también que mejora todos estos síntomas que son como de la conducta, como esas conductas repetitivas y demás, porque les brindan calma, ¿no? O bien, si no están muy estimulados durante la semana, pues también es más fácil que estén más irritables y de esa manera es más fácil que les den más medicamentos y los medicamentos tienen efectos adversos. El llevarlos a este tipo de visitas les mejora bastante todos los síntomas que son relacionados a los cambios de conducta que eh, los médicos o los familiares pueden notar como o pueden tachar de eh, pues no tan favorecedores o que no mejoran tanto la convivencia en casa. Y en cuanto al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, bueno, la verdad es que todavía hay muy poco. A ver, va a ser un poquito como controversial. Hay personas que tienen discapacidad intelectual que también tienen autismo, pero hay personas que tienen autismo, por ejemplo, que no tienen discapacidad intelectual. Aquellos que tienen discapacidad intelectual y autismo o cualquier otra neurodivergencia o enfermedad psiquiátrica de base, sin duda tienen más vulnerabilidad o más factores de riesgo para, al aumentar la edad, tener algún trastorno neurodegenerativo, pero no quiere decir que todos lo van a tener. Es más fácil que tenga alguna otra cosa, no sé, un evento vascular cerebral
o que si tenía predisposición genética, pues es más fácil que desarrolle los síntomas cuando aumenta en edad cronológica, pero eso no quiere decir que todos lo vayan a tener. Sin duda, tener una discapacidad intelectual más autismo más alguna otra cosa que aparte están tomando más medicamentos, pues tienen más riesgo de tener más efectos adversos y estar más tiempo yendo a las consultas, de más probabilidad de terminar en una estancia de cuidados prolongados, pero así por sí solo que es tener esta condición esté ligado a demencia, pues no necesariamente. Hay otros trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, que también si se da seguimiento longitudinal se han asociado con tipos específicos de demencia, pero pues aún están estudios como por ejemplo la tartamudez o la dislexia con afasia. eh, pero bueno, eso todavía está como en veremos, ¿no? Los diagnósticos estos son relativamente nuevos y ligarlo con la neurodegeneración también es una condición relativamente nueva. O sea, antes sí estaba como muy separada la pediatría de la neurología y de la geriatría y ahorita apenas es cuando se está uniendo ya en relación al trayecto de vida. Entonces, eso, no sé si contesté más o menos la pregunta. ¿Sí? Sí, adecuadamente, sí. O sea, no los predispone a menos que tuvieran varias combinación de eventos. Mm. Ajá, sí, más bien es eso, es que son una colección de muchos factores de riesgo. Entonces, entre más factores de riesgo, es como, digamos que ustedes compraran boletos para ganarse un premio, una tómbola al azar. Entre más boletos tengas, pues más probabilidades hay de que te saques el premio, ¿no? Acá, pues es igual. Hay unos que tienen una carga mayor que otros, pero entre más factores de riesgo tengas, pues más probabilidad vas a tener de desarrollar algo. Ok. Con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias son adecuadas en el arte para los cuidadores o familiares de pacientes para prevenir el síndrome del estrés del cuidador? Ujú, eso es importante. Normalmente todas estas terapias que les comenté se recomienda, digo, que cuando va la persona a tomar la terapia, si es la persona que tiene el diagnóstico, también a la par esté el cuidador tomando alguna terapia de autocuidado. Puede ser que sea, por ejemplo, en el mismo museo, lo que pasa es que están con el arteterapeuta en el museo, en la sala, y afuera está un área donde los cuidadores pueden tomar té o café o platicar o hacer alguna obra como similar, ¿no? Entonces eso también les da una oportunidad de relajarse. Entonces, todos estos tipos de terapias son para ambos. Se pueden hacer al mismo tiempo o se pueden hacer separados. Ahora sí que igual, depende del tiempo que tenga cada uno y de los gustos de cada persona. De hecho, el simple hecho de ir y relajarse mientras la otra persona está haciendo a lo mejor alguna estrategia activa y ellos estar simplemente relajados, con eso también se cuenta como terapia para reducir el estrés del cuidador quemado o de sobrecarga del cuidador. Lo importante es eso, como priorizar, dar, o sea, priorizar el tiempo, planear bien qué es lo que se va a hacer cada día, elegir las batallas, hacerlo las cosas lo más simple que se puedan y tener un tiempo que sea simplemente para ellos, para descansar o para dormir o para no hacer absolutamente nada, pero que sea su tiempo para vivir. Entonces, sí, estas estrategias son diseñadas para ambas partes, pero aquí lo que creo que hay que tomar en cuenta es más bien la organización en relación a quién se va a quedar con la persona que tiene demencia mientras se hace la arte terapia. Si están en etapas leves o moderadas, pueden entrar las dos personas, la que tiene el diagnóstico más los cuidadores. Cuando es una etapa más avanzada, pues tendrá que ser solo la persona que tiene el diagnóstico y la persona que está de cuidador hacer una actividad aparte o afuera, ¿no? Entonces va a depender mucho de los recursos que tengamos, pero están indicadas para los dos, sí. Excelente, excelente pregunta. Sí, excelente tu respuesta. Con respecto a qué beneficios a largo plazo se han observado en adultos mayores que participan regularmente en actividades y qué tan frecuente se recomienda estas intervenciones para lograr obtener una respuesta favorable. Bueno, de a largo plazo, en personas sanas, yo creo que el único estudio así grande que tenemos es el de Tilda, em, que bueno, los datos que hay son desde el 2017 a la fecha y los estudios o los puntos de corte del estudio son cada 2 años. Entonces,
como les mostraba en las diapositivas, a mayor tiempo que se hagan las cosas, mayores beneficios hay, lo mismo que el ejercicio, ¿no? Entonces, realmente como el tiempo mínimo son sesiones pues de 4 meses, 3 meses, y el máximo pues ahora sí que es indefinido. ¿Qué, ¿Qué beneficios trae a largo plazo? Pues los que les mostraba del estudio de Tilda, que disminuye la soledad, disminuye depresión, disminuye el estrés percibido y preocupación percibida, disminuye también o se asoció con menos enfermedades crónicas, con menos descontrol o presencia de dolor crónico y con una mayor movilidad o funcionalidad. Esos son en personas sanas que se empezaron a captar en el 2017 y el estudio fue en el 2021, ¿no? Y esos pacientes se van a seguir, entonces habrá que ver cómo les va, por ejemplo, en el siguiente corte en el 2024, 2025 y así, ¿no? O sea, en el reporte que nos muestren. Estos son hallazgos del 2021, pero se analizaban en el 2020, ¿no? Se tarda un año en sacar el reporte. Entonces, esos son a largo plazo, ¿no? Son a largo plazo también y tienen menos deterioro cognitivo y son pacientes que están sanos. Entonces, hasta ahorita, desde el 2017 hasta acá, se han mantenido y creo que son buenos años para decir que ya ha pasado bastantito tiempo. Ok. Y finalmente, nuestra última pregunta. ¿Existe alguna terapia más recomendada en los momentos finales de la vida de una persona? Ok, cuando estamos a final de la vida, pues aquí sería más bien ligarlo con tanatología y va también pues para las personas que están cuidando a quien está pues al final de la vida, ¿no? Que está pronto a fallecer. En este caso, las terapias que se recomiendan pues son estrategias meramente pasivas, o sea, sería meditación o escucha activa. Igual aquí lo que se puede hacer es leer, o sea, leerle a la persona que está eh, pues al final de la vida o que está pues a punto de fallecer, etcétera. Se puede usar música, se puede usar aromaterapia, masajes, etcétera. Aquí va a depender también mucho de qué persona estamos hablando. Normalmente si es un periodo de agonía pues largo, lo que se recomienda mucho pues son todas esas estrategias que les dije, pero habrá personas que el periodo de agonía sea muy breve, no sea 1 o 2 días, pues ahí en ese caso no alcanzamos a hacer ninguna intervención, pero para personas que tengan a lo mejor un periodo mucho más largo, porque tienen cáncer o porque tienen demencia, ya sabemos que es un periodo avanzado, pues podemos hacer eso. Cuando pasa esto, generalmente son enfermedades crónicas, son enfermedades que ya sabemos que van a tener ese desenlace, entonces previo a ello, de la mano con tanatología, con cuidados paliativos, se hace todo como un plan de cómo quiere esa persona fallecer o qué quiere hacer o qué le gusta o qué no le gusta, ¿no? Eso incluye también el ámbito espiritual, porque también aquí se incluye, por ejemplo, a lo mejor esa persona no quiere que le leas poesía, pero quiere que le leas, pues, no sé, la Biblia o que hablen acerca de Buda, etcétera, ¿no? De la preferencia espiritual que tenga. Entonces va a depender mucho de cada caso, pero aquí sí iría, si es una enfermedad crónica, es ir de la mano con cuidados paliativos y tanatología y que la misma persona planee qué es lo que quiere hacer en esas etapas finales, priorizando que lo que queremos es mejorar calidad de vida, incluso al final de la vida, al final de esta, y que tendrán que ser estrategias pasivas. Está apagado el micrófono. Perdón, aquí voy. Agradecemos a la doctora Dafne Durón por su ponencia. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia? Pues nada, yo creo que esta es una probadita nada más de todo lo que la creatividad y el arte pueden hacer pues a nuestra calidad de vida en general, no nada más a las demencias. Entonces, ojalá que les haya surgido un poquito la duda, intenten alguna de las estrategias que comentamos. No es necesario tener alguna enfermedad para acercarse al arte, ni tampoco ser artistas para acercarse al arte, pero siempre es bueno aprender algo nuevo. Entonces, acérquense a lo que sea que les llame la atención, inténtenlo y si no les gusta, cambien de actividad, ¿qué tiempo hay? El arte es mucho más que una forma de expresión. Impulsa a la mejora del individuo en todas las etapas de su vida. Queremos agradecer a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle clic a la campanita de notificaciones
y a compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFUestudio, nuestro correo gfu.estudio@gmail.com y nuestra página web www.granfraternidauniversal.org. Nos esperamos el próximo lunes cuando tengamos un tema de gran interés como el día de hoy. Buenas noches.